Muy buenas noches a todos, mi nombre es Jonathan Barrera. Hoy vamos a hablar un poco sobre el Evangelio de Lucas. Ya saben todos ustedes, los que están presentes en esta página, nosotros lo que tratamos de hacer básicamente es compartir la palabra sin adornos, sin adiciones, y después de mucho esfuerzo, de mucho proceso de adición a mi setup, tengo la posibilidad de hacer un stream lo suficientemente decente con ustedes para que puedan estar cómodos con lo que ven y lo que escuchan. Entonces, como muy bien lo dice en la parte inferior, vamos a hablar un poco sobre el Evangelio de Lucas. A ver, un segundo que tenemos por acá. Ok. Ok, esto es algo nuevo para mí, entonces vamos a iniciar. En general tengo una Biblia de estudio aquí a mi izquierda y vamos a ir hablando un poco del capítulo. Entonces, ¿qué es el Evangelio de Lucas? Hablan sobre que Lucas lo describen como una persona bastante narrativa, ¿cierto? Lo que podíamos llegar a tener en su momento. Él fue el que mejor describe el anuncio de Jesús, ya lo veremos, está en el capítulo 1, versículo 26 al 38, y habla también de que su descripción de su encuentro con Jesús en el capítulo 24, del versículo 13 al 35, es muy buena. Ok. ¿Qué más? Vamos a hablar del contenido. Dice que el contenido es abundantemente bello, siempre para fortalecer la fe cristiana. Hay relatos, ¿cierto? Y adicionalmente, de forma abierta en su inicio, él habla de que reúne relatos con la forma de buscar poder aportar ese mensaje inicial o ese mensaje principal a la primera iglesia cristiana o la iglesia primitiva cristiana. Hablamos de que Lucas, ¿cierto?, habla de los acontecimientos de la vida pública de Jesús y continúa el orden del Evangelio de Marcos. También hablamos de que introduce la actividad pública de Jesús, ¿cierto?, con pequeñas diferencias del Evangelio de Marcos. Y más adelante habla de que a medida de que se cumplen los tiempos en este Evangelio, vamos a encontrar una belleza que debemos entender, ¿no? Debemos encontrar. Se relaciona este Evangelio de Lucas con el Evangelio de Marcos y de Mateo, y por eso vamos a empezar a hablar un poco del primer capítulo. Este primer capítulo vamos a leer la versión Reina Valera de 1960 y vamos a ir hablando un poco de cada versículo. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios y vamos a hablar de ello. ¿Qué historia trae este evangelio? ¿Cierto? Dice que hay una narrativa o un hilo que se trata de comunicar, ¿cierto?, contando de cómo nació, creció, ¿cierto?, y cómo se propagó la fe cristiana hasta llegar a Roma, iniciando con el nacimiento de Juan el Bautista, ¿cierto?, y puede llegarlo a extender hasta en el libro de Hechos. Ok, vamos a empezar con la lectura del primer capítulo del Evangelio de Lucas. Denme un segundo para poderlo poner en la pantalla. Ok, entonces dice, dedicatoria a Teófilo. Dice primero, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas. Y bueno,
¿Cuál es la intención justamente del autor de justificar en su inicial intervención de que vamos a tener este proceso ciertísimo, como él lo dice, ¿cierto? Es debido a que el primer evangelio escrito fue Marcos, pero lo más importante saber es que cuando se tratan de relatar estos diferentes evangelios, centrándonos en Lucas, pues lo que sucede es que él trata de, como lo dijimos al principio, extender esta fe, ¿no? Extender esa sensación, esa relación de los hechos que se hicieron desde el principio de una visión clara, ¿cierto? Es decir, él dice, no, nosotros estuvimos, es cierto todo lo que vamos a hablar, y que todos los hechos anteriormente narrados a él, vamos a hablar un poco de la verdad. Es básicamente esa afirmación que él dice tal como en el segundo versículo dice, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces es allí la importancia de la presencia de los testigos oculares. Por eso dice más adelante que la investiga con diligencia, pero lo que quiere transmitir a los cristianos primitivos de ese entonces es que, a pesar de que puede ser, ¿cierto?, que muchas de las cosas como en ese entonces se ponían en tela de juicio, ¿cierto?, él lo que dice es, ok, miren, todo lo que nosotros vamos a narrar, ¿cierto?, vamos a hacerlo de una forma oculista. Es decir, nosotros estamos presentes y vamos a ver claramente la reunión de todas estas historias. ¿Para qué? Para que justamente tengamos la capacidad de brindar una historia de calidad. Por eso dice, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, no cabe la duda. Tal como nos lo enseñaron desde el principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ok. El tercer versículo dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Nuevamente, hablamos de que Lucas se toma el tiempo adecuadamente, de que él va a realizar todo el proceso investigativo, a decir, ok, para nosotros hay ciertas verdades que no se discuten, que no entran en proceso de duda, no porque querramos creerlas, sino porque todos hemos sido testigos oculares de este proceso. Y así también Lucas dice, ok, han habido cosas que yo no he presenciado, pero me han parecido adecuadas poderlas estudiar, ¿no? Y todo esto lo pone en un orden cronológico, porque en el versículo del capítulo 1, versículo 4 dice, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, el contexto de este evangelio y por qué vamos a iniciar el estudio de este justamente es porque es para alguien que ya ha sido instruido en la fe, pero Lucas habla de que ha organizado todo justamente para que pudiésemos tener bien la verdad, o sea, tener un conocimiento no solamente superficial, sino también profundo. Aquí tenemos que hacer ciertas anotaciones cuando dicen muchos, ¿cierto? Porque dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, o sea, el primer versículo, no se sabe claramente, pues por el concepto de tiempo, cuántas historias de los primeros tiempos fueron escritas, ¿no? Y por eso es importante este escrito que nos llega a nuestras manos, ¿cierto?, en estos tiempos, ¿no? Sabemos, como les he mencionado, para los curiosos sobre todo, que el Evangelio de Marcos fue creado o fue escrito 70 años después de Cristo. Por ende se considera el más, como digamos, el que se escribió, y ese fue el que dio partida a los otros de escribir cada uno sus evangelios. Y vamos a iniciar con este porque este es una reunión, ¿cierto? Un concepto de reunión de conceptos, así como lo vemos en el versículo 4, para conocer bien la verdad.
No solamente conocerlas bien, sino en el versículo 3 él nos dice, ok, yo investigo diligentemente todo lo que te voy a contar, ¿cierto? Pero vamos a organizarlo desde su origen, ¿cierto? Y escribirlas por orden. Es decir, si nosotros queremos saber una línea cronológica de cómo sucede esto, tenemos que hacerlo por esto, ¿no? Y cuando hablamos desde el origen, pues vamos a ver que el primer punto, es decir, a partir del versículo 5 del capítulo 1, él abre con Juan el Bautista, que ya sabemos que Juan el Bautista en teoría es el que abre el camino para el ministerio de Jesús, ¿no? Y por eso se considera que ese es el orden inicial. ¿Qué más hay por aquí para que podamos verlo? El nombre Teófilo, aquí lo vemos en la Biblia de estudio, se refiere a un significado, ¿cierto? Dice, el nombre Teófilo significa amigo de Dios, que también pudo haber sido un funcionario del Imperio Romano, dice la Biblia de estudio. Sin embargo, lo importante de estos 4 versículos es que nos dejan un mensaje claro sobre la intención de el evangelio de lo que es Lucas. Este evangelio de Lucas lo que nos va a brindar para iniciar es un conjunto de orden cronológico y sobre todo una persona que se entrega al proceso de averiguar cómo es, cómo fue, quién lo vio, cómo pasó todo esto, ¿cierto? Pero adicionalmente poderlo extrapolar y comunicar a una persona que ya era creyente, pero para poderle darle un poco de orden en ese concepto. Ok, entonces iniciamos con el versículo 5, dice, el título es Anuncio del nacimiento de Juan. Sabemos que Juan el Bautista, por descripciones de Marcos, es esa persona que por el Antiguo Testamento tiene muchas similitudes con Elías, con el espíritu de Elías, porque para los judíos en ese momento ellos estaban esperando justamente la venida de Elías para considerar que era la venida del Mesías y pues todo lo que sucede en la vida de Jesús. Pero eso ya es tema un poco más profundo, lo iremos tocando a medida que avancemos, pero hablemos del versículo 5. Entonces el versículo 5 dice, Lucas capítulo 1 versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Aquí que es importante, este Herodes es, digamos, el grande, ¿cierto? El rey de toda la tierra de Israel. Históricamente sabemos que él estuvo entre el año 37 y 4, o sea, 37 a.C. y el año 4 a.C. Por lo cual, en ese momento era el que históricamente gobernaba, y eso nos brinda una correlación no solamente bíblica, sino también histórica del tiempo, ¿no? Judea, ¿cierto? Porque hablamos del rey de Judea. Esto habla sobre todo el país, ¿cierto? No solamente la región. Y que es importante en este versículo donde Lucas dice clase de Abías, o sea, el papá de Juan el Bautista llamado Zacarías, ¿cierto? Se relaciona directamente con Abdías. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando dicen clase de Abías, se supone que los sacerdotes, ¿cierto?, del pueblo de Israel se dividían en 24 grupos, de los cuales habían varias familias, ¿no? Eso lo podemos ver en Primera de Crónicas capítulo 24, donde vemos que el octavo de ese grupo era Abías. Entonces, históricamente o bíblicamente, el padre de Juan el Bautista está relacionado pues con esta casta, ¿no? Y no solamente por eso, sino que adicionalmente tenemos que la mamá era hija de Aarón, ¿no? Del linaje de Aarón. Entonces, en un segundo tiempo hablaremos de esa cronología. Pero sigamos
adelante. Versículo 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué es importante en este versículo? Como ustedes lo irán intuyendo a medida que nosotros avancemos en estos programas, veremos que esto es importantísimo no solamente en el proceso de las personas que empiezan a interaccionar en todo el proceso bíblico de la vida de Jesús. Es decir, tenemos dos padres que tienen un comportamiento frente a Dios, ¿cierto? Independientemente de sus condiciones. ¿Por qué digo eso? Porque ya vamos a ver que la persona que era justamente el padre y la madre de Juan el Bautista, pues no habían tenido hijos, porque habla en el versículo adelante que Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Es decir, que a pesar de la condición que los rodeaba, ¿cierto?, ellos se mantenían justos delante de Dios. Y esto es una expresión muy bella, porque en el resto de todo el Antiguo Testamento siempre cuando se hablaba de la confrontación justamente de los pecados, se hablaba justamente en Jeremías habla de ven, ¿cierto? Acércate y ponte delante de mí, entremos en juicio conjunto, etcétera, etcétera. Entonces, en general, lo que aquí está tratando de expresar Lucas es que tenemos dos personas que, a pesar de su condición individual, ellos se mantenían justos delante de Dios y que los mandamientos y las ordenanzas de Dios las tenían, las continuaban. Es decir, eran personas que tenían, no en su estilo de vida, sino en su corazón o en su, digamos, internalizado el proceso de lo que eran los mandatos de Dios. ¿Qué más tenemos? Versículo 7. Entonces, como les había dicho, dice: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Entonces, de pronto hoy, para nuestra condición 2021, una pareja que no tenga hijos probablemente sea algo normal. Sin embargo, nosotros entendemos que en esa época no era algo bien visto, primero. Y segundo, pues que en teoría la fertilidad de una familia era la bendición de Dios, ¿cierto? Porque en Génesis dice fructificad y multiplicaos. Entonces, en la cultura judía como tal se tenía esa visión. Y por eso yo les digo que, a pesar de la circunstancia donde se encontraban ellos, se pudo ver, ¿cierto?, a través del relato no solamente de Lucas, sino a través de todos los relatos que tenemos de los padres de Juan el Bautista, que ellos tenían ese comportamiento. Ok, ese es como la pequeña fotografía previa de quiénes eran, cómo se comportaban, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver qué pasó. Versículo 8 dice: aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, como les decía y les explicaba al principio, él hace parte de una orden de sacerdotes, ¿cierto? Y por su condición de la clase de Abías, ¿cierto?, generalmente los grupos servían en el templo 2 veces al año, una semana cada vez, dice aquí la Biblia de estudio. Y en este momento, pues, Zacarías estaba haciendo su papel de sacerdocio, ¿cierto? Entonces él estaba entrando en el sitio donde en teoría nadie puede entrar, solamente el sacerdote, y ese era el espacio del templo sagrado, donde en teoría, pues como les digo, nadie podía entrar. En el versículo 9 dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Eso es lo que de alguna manera les estaba mencionando. Hay un espacio dentro del templo en ese entonces donde se consideraba sagrado y nadie podía entrar. Solamente se podía entrar una vez, y era, como lo están mencionando,
para ofrecer el incienso directamente a Dios. Y ese espacio se consideraba completamente sagrado. Por ende, el entrar en la condición de hombre no solamente era un riesgo, sino que adicionalmente esa persona podía perecer, ¿no? Eso hay relatos abundantes en el Antiguo Testamento. Por eso es que dice le tocó en suerte, es decir, ellos lanzaban a suerte para que en teoría el que decidiera fuera Dios, ¿no? Porque bíblicamente la suerte no existe. Por eso ellos toman esas expresiones, dicen, ok, en la suerte le tocó ofrecer el incienso y entra en el santuario del Señor. Perfecto, ese es el primer acto, ¿no? Ya sabemos quiénes fueron, quiénes eran, cómo eran. Ahora nos ponen una fotografía donde dicen, ok, está el padre Juan el Bautista, está presentando su sacerdocio. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Es normal, es así como se daban en ese entonces los procesos dentro del templo. Pero es importante entender que aquí Lucas pone esa parte de estaban todos, ¿cierto? Para entender que es uno de los milagros que suceden, ¿cierto? Tan multitudinariamente rodeados, pero tan íntimos, porque solamente se le presenta a Zacarías, ¿no? ¿Qué tenemos respecto a la Biblia de estudio? Dice que el ofrecer el incienso era un privilegio especial, algo que un sacerdote podía hacer pocas veces durante su vida. El santuario, que hablábamos de ello, es en el lugar santo, delante de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El sacerdote quemaba el incienso sobre el altar antes del sacrificio de la mañana y después del sacrificio de la tarde. Ok, vamos a el versículo 11. Sí, porque el 10 es toda la multitud del pueblo estaba afuera orando en el hora del incienso. Ok, dice 11. Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Es decir, imaginémonos esta escena, él entra al lugar santísimo donde en teoría nadie entraba, llevaba el incienso y allí había un ángel del Señor puesto a la derecha del altar. Entonces, ¿cuál es la reacción clara que tiene Zacarías? En el versículo 12 nos dice: y se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió el temor. ¿Qué es importante aquí? Imagínense ustedes que son sacerdotes en primera instancia y que entran al lugar santísimo donde en teoría nadie puede entrar. Allí nadie podría estar y el ver, independientemente la figura de si es lleno de luz o bueno, no nos dan descripción, simplemente dicen un ángel del Señor. Él obviamente se turba, es decir, se llena de emociones que no son, digamos, descriptibles y adicionalmente le da temor. ¿Por qué? Porque es un sitio donde en teoría nadie puede estar, porque ya tenemos descripciones, como lo habíamos mencionado, de que aquellos que entraran en esa presencia podían llegar a morir. Entendiendo esa situación, el ángel en el versículo 13 le responde. Le dice, versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Entonces, imagínense que esta persona es de edad avanzada, como lo habíamos leído, que ya había sido sacerdote, que probablemente es un sitio donde nadie había podido entrar y que él entraba, encontraba esto y esta persona le decía esto. Es bastante chocante, ¿cierto? Y sobre todo que reconozca una situación del ámbito personal e individual que presentaba Zacarías. Es allí donde vemos la obra de Dios. O sea, la obra de Dios es algo que puede suceder en la intimidad, como puede suceder en
digamos, en situaciones públicas como las sanaciones de Jesús, pero es algo que va directamente a tu corazón, a tu interior. Es decir, no existe absolutamente nada que Dios no conozca de tu obra, de tu ser y de tu corazón, ¿no? Porque sabemos bíblicamente el corazón es engañoso y solamente lo conoce Dios. Pero en general lo relevante de esta historia es cómo claramente le dice, ok, mira, tranquilo. Y para poder demostrar quién era, de dónde venía, le dice, tu oración ha sido escuchada. Es decir, yo vengo de parte del Dios al que tú le rezas, del Dios al que tú le oras, del Dios que todo es poderoso y que todo obra, y tu mujer te dará a luz a un hijo. Es decir, él le dice, no temas, yo vengo de parte de Dios, sé lo que estás orando, sé a lo que me mandó Dios y te comunico que Dios manda a decirte, tu mujer dará a luz un hijo. Y no solamente con la bendición viene el mandato que este ángel pone, ¿cierto? Que obviamente es Dios, le dice, se llamará Juan. Es decir, el nacimiento de Juan es algo que trae dentro del mismo linaje de todas las tribus de Israel una importancia significativa porque trae una bendición, trae una especie de milagro, pero además ya trae también un mandato, ¿no? Le pondrás por nombre Juan. Versículo 14. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Esto es importante porque, bueno, ustedes pueden decir, no, tendrán gozo y alegría, y muchos, o sea, esa parte se entiende, ¿no? Gozo y alegría. Yo como padre y como madre puedo regocijarme porque es mi hijo. Pero de una vez, de forma profética, ese ángel en ese espacio tan íntimo le dice, muchos se regocijarán de su nacimiento. Es decir, él está profetizándole a él todo lo que sería la vida de Juan el Bautista, ¿cierto? Porque el nacimiento de Juan el Bautista y toda su vida como tal, ¿cierto?, no representa solamente el nacimiento físico de alguien prometido, sino aquel que marcaría el inicio de todo el proceso mesiánico o la venida de Dios a nuestro mundo. El versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y esto es muy importante porque si nosotros nos ponemos a revisar un poco el Antiguo Testamento, que no lo haremos en este momento porque ya vamos 27 minutos, me parece que la idea de esto no es hacerlo tan largo, pero lo más importante es que el ángel se identifica, presenta de quién viene, de parte de quién viene, y de esa manera él expresa su mandato, pondrás de nombre Juan. Y después inicia todo el proceso profético. Se van a llenar de gozo y alegría y se regocijarán, no solamente los padres, sino todo el pueblo de Israel. Y él luego explica, será grande delante de Dios. Eso es una de las promesas que personalmente me parecen más hermosas de todo el Antiguo Testamento por fuera de todo el ministerio y perdón de Jesús, porque Juan el Bautista se considera el hombre más grande que hay, ¿cierto?, antes de Jesús. Obviamente Jesús no tiene comparación, ¿no? Pero esto de será grande delante de Dios merece una reflexión, y él luego explica la condición de comportamiento de Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Es decir, él dentro de todo su comportamiento y de todo lo que él dará en su momento, ¿cierto?, será alguien de dominio propio. Y el Espíritu Santo morará en él desde el vientre de su madre. Es decir, será bendecido desde el vientre de su madre.
Versículo 16. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de Dios. Y aquí es, yo creo que el culmine de la profecía, porque ustedes pueden imaginarse siendo un sacerdote de la casta y del sitio de Zacarías. Él estaba sirviendo y es probablemente chocante que diga, no, es que tu hijo hará que el pueblo al que tú le sirves como sacerdote se convierta al Señor de Dios. Muchos de los hijos de los de Israel. Aquí la Biblia de estudio habla de que no beberá vino ni sidra como Sansón y Samuel. Y será dedicado a Dios como nazareno. Bueno, eso es algo que no había comentado. Existe el voto de nazareno, eso está descrito en número 6, del 2 al 4, que es justamente no pasar hoja por su cabello, no beber ni vino ni sidra, etcétera, etcétera. Y es todo este concepto de la vida de Juan el Bautista que es de importancia mencionar, porque esto afecta directamente en el cumplimiento profético de la venida de Jesús y de su llegada, ¿no? Ahora, el versículo 17 es como la culmine de lo que es la profecía de este ángel. Y dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y hoy que nosotros conocemos un poco la historia nos parecería normal, es decir, Juan el Bautista lo único que hizo fue preparar el concepto de la venida del Señor para Jesús, ¿cierto? Pero en el contexto de Israel en ese momento debemos entender que ellos estaban esperando la venida de un Mesías y de un Elías, y que podría encajar Juan el Bautista por eso. Por eso Lucas le permite decir: preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es muy importante. Ahora, y uno de los temas más largos de esto es: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Como les decía, en el pueblo judío de ese entonces se estaba esperando la venida de lo que era Elías, ¿cierto? Porque en teoría esto prepararía la venida del Mesías. Podemos leerlo en Mateo 11:14, ¿cierto? Y 17 del 10 al 13. Pero para no hacerlo tan extenso, sencillamente Elías fue llevado al cielo en cuerpo, ¿cierto? Y él no tuvo muerte física. En teoría, ¿cierto? Muchas de las tradiciones judías, inclusive actualmente, esperan y dejan un asiento disponible para un probable Elías. Entonces, este ángel que se presenta a Zacarías le dice: ok, mira, ustedes que han sido estériles, nosotros desde la corte celestial, Dios mismo les va a dar un hijo que le pondrá el nombre Juan. Y él dice que con el poder de Elías hará volver el corazón de los padres a los hijos, ¿cierto? Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Es decir, él de entrada dice: el pueblo de Israel está andando de forma errónea, está andando de forma que no es. A pesar de que ellos tenían la ley, a pesar de que se la sabían y se habían inventado ley sobre ley, aparentemente no estaban logrando el fin último de la palabra. Por eso dice: todo esto para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ese era en últimas el objetivo de Juan el Bautista. Y según los relatos que tenemos en todo el Nuevo Testamento, es claro que él sabía cuál era su papel.
O sea, teóricamente él dice sí. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Yo solamente estoy preparando el camino porque el que viene después de mí es mucho mejor, es mucho más grande. Entonces, ¿qué pasó? En el versículo 18 de este capítulo primero dice Zacarías: ok, ¿en qué conoceré esto? Yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Y aquí me encanta mucho este tipo de reflexiones porque aquí podemos ver cómo reaccionaríamos nosotros en un concepto de naturalidad humana, ¿no? Nosotros como hombres, ¿cómo reaccionamos ante los milagros? Él dice, pero yo cómo voy a saber, o sea, yo cómo voy a ver todo lo que me estás contando, que es un papel, digamos, gigantesco, ¿cierto? Él prácticamente, el ángel está diciendo a Zacarías que él iba a presenciar la llegada de Jesús, del Mesías, y eso teóricamente para los judíos era una locura, pues, por decirlo de alguna manera. Y una persona adentrada en años, pues es bastante complicada que lograse llegar allá, ¿no? Llegase a ese momento. Por eso le dice: yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada, ¿cómo vamos a ver todo eso? Y el ángel, en el versículo 19, responde: yo soy Gabriel, y estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Es decir, él se identifica y dice: mira, yo sé que tú me conoces, soy el ángel Gabriel, ¿cierto? Y estoy delante de Dios, y por él y en él, o sea, en mi papel de servirle a Dios, estoy dándote estas buenas nuevas y he venido a hablarte. Pero como todos nosotros los hombres, debemos ser aplacados no solamente en carne, sino en el espíritu de las maravillas, de los maravillosos milagros de lo que puede llegar a ser Dios. Él dice en el versículo 20: ahora quedarás mudo y no vas a poder hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y aquí yo creo que con esto podemos terminar el live del día de hoy. Ya son 37 minutos, yo creo que podemos dejarlo hasta acá, pero quiero que entiendan que primera parte es lo suficientemente impactante para poder entender que todo lo que nosotros veamos en la vida diaria de Jesús y de nuestra vida puede tener un tinte un poco más allá de lo que nosotros podemos esperar. Es decir, nuestra incredulidad siempre va a estar un paso más adelante de todo. Zacarías, aún conociendo todas las profecías que se habían escrito en el nombre de Elías, de Jesús, todo lo que se había dicho, se le presenta un ángel que él tuvo que identificársele y decirle: oiga, yo soy el ángel Gabriel. Y aún así dice: yo no, ¿cómo voy a ser parte de eso? Yo soy muy viejo, yo soy muy esto, yo soy muy aquello, etcétera, etcétera. Y es por eso que el ángel le dice: por tu incredulidad estarás mudo hasta que esto suceda. Y nuevamente en ninguna parte le responde, no dice: no, va a pasar el lunes, o será el martes o el miércoles. No, él dice: todo lo que te estoy contando, ¿cierto?, se cumplirá a su tiempo. Es decir, tendremos una presencia de los hechos, y cuando lo veas volverá la palabra a tu boca y podrás volverás a hablar de una naturalidad pues tranquila, ¿no? Ahora bien, para no dejar la historia tan entrecortada, en el versículo 21 dice: el pueblo estaba esperando a Zacarías, se extrañaron de que él se demorase en el santuario. En el versículo 22 dice: pero cuando salió no podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Y contrario a lo que pasa con nuestra sociedad actual, esta comunión o este sitio donde se están desarrollando estos ámbitos era una comunión bastante espiritual, que culturalmente estaba acostumbrada a la presencia de ángeles, de este tipo de cosas,
Por eso dice, comprendieron que había visto visión en el templo, en el santuario. En el 23 dice, versículo 23 dice, cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Y 24 dice, después de aquellos días, su mujer Elizabeth se recluyó en casa por 5 meses diciendo. Así el versículo 25 dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, esto nosotros lo vamos a estudiar, ¿cierto? Abriremos el siguiente live mañana a las 8 de la noche, horario Perú, Colombia, Ecuador. Abriremos con a qué se refiere un poco con la pregunta en qué conoceré esto. La imagen de Gabriel, ¿cierto? Y los días del ministerio de Zacarías. Ok, muchísimas gracias por todos aquellos los que estuvieron presentes. Les agradezco mucho, Dios los bendiga y mañana continuaremos con otro live. Dios los bendiga.